Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 22, desde el versículo 41 hasta el versículo 46. El título de la prédica es Jesús es el Señor. Así que leamos todos. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si Dios le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es que ni ellos supieron responder por qué David en el Espíritu, en los Salmos, está en el Salmo de hoy, el Salmo 110, desde el 1, ¿sí? Dice, si quiere usted lea, lo tiene en su hoja, dice: Jehová dijo a mi Señor. Fíjate, un momentico, dice: Jehová dijo a mi Señor, pero en el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia está diciendo: dijo el Señor a mi Señor. Ahorita voy a aclarar eso. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofreció voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a su diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Jurará entre las naciones y la llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá el camino por el cual levantará la cabeza. Está hablando de la justicia de Dios que va a hacer con su Hijo y el juicio que va a tener a los que no creyeron. Es un salmo profético que David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo eso. Y entonces Jesús le está preguntando a los fariseos: oiga, se supone que ¿quién es hijo del Cristo? Entonces de David. Pero así ¿cómo así que David, siendo rey, dijo: Jehová dijo a mi Señor? David está diciendo, dijo Dios, Jehová Dios, a mi Señor, o sea, quien es Señor de David, siéntate a mi diestra. Pero ¿cómo es posible que el rey le diga eso? O sea, David siendo rey, ¿cómo puede decir que dijo el Señor a mi Señor? O sea, que David tiene Señor. Pero los fariseos no podían entender eso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es tan importante entender eso. Porque ellos preguntaron, Jesús les preguntó, y lo que dijo, y nadie podía responder palabra. Nadie podía responder por qué dijo eso. Mire, les voy a hacer una pequeña aclaración. Hay muchas versiones de la Biblia por la cual está diciendo Señor y Jehová. Mirando en la Reina y Valera, que es la que nosotros utilizamos normalmente, si yo coloco la palabra Señor en el Antiguo Testamento, aparece 709 veces, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento 680 veces la palabra Señor, ¿sí? Pero en la Nueva Versión Internacional, que traduce Jehová por Señor, aumenta a 6065 veces la palabra Señor. Y ya no aparece la palabra Jehová, sino Señor. Vuelvo y digo, en esta versión, 709 veces dice Señor, en la que estamos leyendo. Pero Jehová aparece 5000 y pico veces. En la nueva versión, la nueva traducción, la nueva versión internacional, que ya traduce el arameo al griego, entonces ya desaparece la palabra Jehová, que traducido es Señor. Y ya aparece en la nueva versión internacional la palabra Jehová, no aparece ya en el Antiguo Testamento, pero aparece la palabra Señor durante todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento 6065 veces. O sea que nosotros tenemos que entender, oiga, ¿cambiaron Jehová por el Señor? ¿O es que traduce el Señor? ¿Sí? Entonces, eso es la nueva versión.
Ahorita, si nosotros revisamos la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, en esta versión aparece 5.811 veces la palabra Jehová. Entonces, en esta versión se aparece Jehová casi 6.000 veces. Y Jehová Dios, si coloca uno Jehová Dios, que quiere decir lo mismo, Jehová Dios, aparece 1.203 veces. Jehová Dios en nuestra versión. En la nueva versión internacional desaparece Jehová, entonces no aparecerá ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Pero si uno coloca la palabra el Señor, entonces aparece ya 6.000 veces. Lo que pasa es que la palabra Señor nosotros la tenemos un poco desgastada por la terminología que nosotros tenemos. Para entender esta prédica tenemos que tener en cuenta dos palabras muy claves. Una palabra para entender toda la predicación es la obediencia o desobediencia también, que es el antónimo, y la palabra arrepentimiento o la palabra volver a, porque o como tener un giro de su vida. Cuando uno se arrepienta se quiere decir gire, y si usted estaba pensando esto, más bien piense para allá, pero completamente a 180 grados. Arrepentirse es cambiar el rumbo, pero cambiar el rumbo quiere decir es para enderezar, arrepentirse. Son dos palabras claves para entender esta predicación en cuanto a Jesús es el Señor. Bien, lo que tenemos que aprender de Dios en cuanto a esta prédica es que Dios es el que salva, es el único que puede salvar. Y todo lo que Dios está haciendo, hablando de la deidad, no del Dios el Padre, pues porque muchas personas hablan de Dios, ¿sí? Pero nadie conoce el nombre de Dios. Entonces todo el mundo dice, si Dios quiere y Dios permita y Dios. Entonces uno sabe, ayer me llamó un señor para preguntarme una llamada muy extraña, parece que estuvieran buscando información nuestra, si nosotros tenemos o no tenemos cobertura, que la doctrina, pero no había visto la prédica. Dijo que es que hay similitud entre usted y nosotros. Le dije, pero ¿similitud en qué? ¿Usted vio las prédicas? No he visto nada. Entonces, ¿por qué dice que hay similitud? No, que si ustedes son trinitarios o unitarios. Le dije, ¿qué es Trinidad? La Iglesia Católica cree en la Trinidad, los testigos de Jehová creen en la Trinidad, los adventistas creen en la Trinidad, yo también creo en la Trinidad. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Y que somos unitarios? Pues es que la Biblia está diciendo que nosotros tenemos el único Dios. Jesucristo dijo que quedan en el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que se manifestó en tres, pero no todo el mundo tiene lo mismo. Yo dije, la diferencia que hay en todas las iglesias es que si el pastor no conoce al Señor, ni se puede conectar con Él, no puede tener la conexión con el Señor, la iglesia tampoco la puede tener. Si el pastor no conoce a Dios, la iglesia tampoco va a conocer a Dios. Si no conoce quién es el Señor, tampoco. Si el pastor no triunfa en el culto, la iglesia no triunfa en el culto. Entonces nuestra iglesia fue establecida por el Señor, por eso se llama la iglesia del Señor Jesús, porque es la iglesia que quiere obedecer a la Biblia y tener arrepentimiento, volviendo a la Biblia y volviendo al Espíritu Santo. Hay palabras que a la gente no le gusta. No les gusta que uno les hable. Mire, ustedes si quieren, no solamente de la Biblia, no hablando espiritualmente, hablando de todo. Hay una palabra que a la gente no le gusta. Bueno, hablemos de las que sí le gusta. Bendición. Dios te bendiga. Ay, gracias, Dios te bendiga. Son palabras, salvación, vida, ¿sí? Amor, Dios es amor. Todo eso gusta mucho. Pero cuando uno dice arrepiéntase, ay no. Si yo coloco de título en la prédica arrepiéntase, en mi canal, en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, cuando prediqué arrepiéntase, la vieron como un poquito, como 20 veces. Y la palabra, cuando prediqué la bendición de Dios, como 600 veces. Porque a la gente le gusta escuchar qué es la bendición. Pero cuando dice arrepiéntase, todo el mundo pensará que yo estoy predicando, arrepiéntase o si no se condenarán. ¿Qué se robó? ¿Qué daño hizo? Arrepiéntase. Piensa que yo soy Moisés. Pero sí se necesita el arrepentimiento. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que nosotros necesitamos y el cual Dios quiere ver en nosotros? Otra palabra que no le gusta a la gente, pero que a Dios sí le gusta. ¿Cuál? Obediencia. Es que obediencia es la palabra que la gente no quiere escuchar. Obedézcame. Ya voy. No, ya, obedezca es, diga sí, amén. La Biblia no dice sí Señor, sino amén. Amén quiere decir sí, así sea. Cuando yo estoy predicando y de pronto estoy orando, estoy intercediendo por ustedes y por mí. Entonces yo estoy orando y si ustedes no dicen amén, es como si no hubieran dicho, sino como hubieran dicho ya voy, o no quiero eso. Sino que yo quiero que eso se obedezca, que así sea, sí Señora, así es. O sea, Dios quiere darnos cosas a nosotros, pero nosotros también tenemos que aprender a decir sí Señor, no más, ¿sí? No dejar para luego.
¿Por qué? Porque hay cosas para su espíritu que hay que hacer ya. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y nosotros, la iglesia, está enseñando cosas para las cuales ustedes deben obedecer, pero no las puede obedecer si usted no reconoce que Él es el Cristo y que Él es el Señor. Por eso, para tener la salvación, hay que obedecer. ¿Sí? Y hay que obedecer, pero antes de obedecer hay que arrepentirse, porque es que uno se arrepiente para obedecer. ¿Quién es el que no se arrepiente? El que no quiere obedecer. ¿Quién es el que no obedece? El que no se arrepiente. ¿Adán obedeció? No. Entonces murió. Dijo que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Pero Dios, queriendo que el hombre de pronto puede llegar algún día a arrepentirse y a obedecer, llamó a Noé, luego llamó a Abraham. Abraham no dijo ya voy, sino que de una vez fue, sí Señor, o sea, y sacrifíquemelo, sí Señor, y todo de una vez. Y Jesucristo es lo mismo. Jesucristo fue el que dijo que Él también iba a hacer la voluntad de Dios el Padre y que iba a obedecer hasta la muerte. Y obedeció hasta la muerte de la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios da es la palabra que Él quiere que se obedezca. Y el Hijo sabe perfectamente que si algo hace feliz a Dios el Padre, es la obediencia. ¿Jesucristo tiene algo de qué arrepentirse? No, porque Él vino a obedecer todo lo que se decía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús reunió a estos fariseos, que se supone que conocen la voluntad de Dios hasta el Antiguo Testamento, le preguntó de quién es el Cristo. Entonces, ¿por qué está preguntando por el Cristo? Recuerden la prédica de la semana pasada. El rey. ¿Por qué ha de enviar Dios un rey? ¿Por qué lo tendría que enviar? Entonces miremos, porque vamos a leer más bien, vamos a tratar de aclarar qué fue lo que pasó después de que Jesús llegó a Jerusalén. Que la Biblia, en el capítulo 21 de Mateo, está titulando como una especie de comentario: entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué es la entrada triunfal? ¿Por qué triunfal? Uno pregunta, oiga, ¿por qué pone la entrada triunfal si aquí no dice nada de triunfo? ¿Cierto? Lo que pasa es que cuando Jesús llegó a Jerusalén, llegó el momento de que terminaba su vida, porque se ve que al entrar a Jerusalén se le acercaba su hora de pasar de este mundo, de esta vida, a la otra vida, o a la vida que Dios había escogido para él, que se entrara en la voluntad de Dios, que Jesús tomara su reino. ¿Cierto? Jesús nació para tres cosas, vamos a recordar. Nació para ser el rey. ¿Sí? Dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para ser rey. ¿Para qué otra cosa apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Segunda cosa es para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, para eso ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ustedes ven que leyendo la Biblia, Jesucristo expulsó a los demonios, sanó a los enfermos. Toda la obra del diablo fue reprendida y fue dominada por Jesús. Decía, ¿quién es este que hasta los demonios le obedecen? ¿Cierto? Cuando él fue bautizado, entonces vino el diablo para tentarle, y desde ahí él comenzó a predicar y a expulsar los demonios, manifestando que él es el que tiene el poder y la autoridad. Nadie más podía dominar los demonios. Entonces es el que viene como rey, que es para complementar la prédica de la semana pasada, viene como el rey enviado por Dios, como Cristo, como el Señor, a deshacer las obras del diablo. Y por tercero, a reconciliarnos con el Padre. Exacto, a salvar a los hombres. Entonces, si nosotros aceptamos esa reconciliación, para reconciliarnos con Él, para acercarnos a Dios, tenemos que arrepentirnos y decir, bueno Señor, Adán no obedeció, pero yo aprendí que Abraham es el padre de la fe, quiere decir el padre o el patrón de la obediencia. Es la forma de obedecer, que lo entrega todo y que lo deja todo y le pide hasta lo que más ama, y el hombre puede hacerlo. Y Dios vio en Abraham esa esperanza, de la cual podría, a través de esa familia de Abraham, enviar a Cristo, enviar a su hijo. Por eso Mateo comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque a Abraham le prometió que reyes saldrán de ti. Y a David le dijo, va a salir de ti uno que será rey eterno. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y fue la promesa que Dios le dio a David, porque vio que David tenía un corazón como el de él. Tanto que al escribir este salmo, él pudo entender por el Espíritu que él iba a tener un Señor, y que saldría de él como hijo, como de la descendencia de él, vendría ese rey, y que hasta yo tendría que decirle Jehová o Señor, porque Jehová Dios, vuelvo y digo, es lo mismo que decir el Señor Dios. Los fariseos o los judíos llamaban a Jehová Señor Dios o Jehová Dios, ¿sí? Jehová Dios o Jehová,
o el Señor Jehová, o el Señor Dios, es lo mismo. La palabra Jehová para ellos es el nombre por el cual podían obedecer o tener el acercamiento a Dios. O sea, una primera etapa de acercamiento de los hombres, y fue a través de ese nombre, a través del nombre de Jehová. Los hombres se acercaron, pero ese nombre lo estaba usando temporalmente un ángel. El ángel de Jehová, o sea, el ángel del Señor. Un ángel que era plenipotenciario, que tenía la autoridad de mantener el orden, mientras que venía el heredero del reino de los cielos. Entonces todos los ángeles le obedecían, y a los judíos le obedecían, y le llamaba Jehová, porque así le dijo que con ese nombre me recordaré para siempre. Por eso los testigos de Jehová, de ahí salió el nombre de los testigos, porque piensan que Jehová es el nombre del Padre y Jesús es el nombre del Hijo, pero eso está mal, porque Jehová quiere decir el Señor. ¿Sí? Sí, voy a dar un ejemplo. Si a usted le dicen el señor Lindon va a venir a las 5 de la tarde, entonces ya conocen que el señor es Lindon. ¿Cómo se llama usted? Lindon. Pero vino el señor. ¿Cuál señor? Y le entregaron a otra persona las cosas. No dijo el nombre, pero usted dijo que venía un señor. Sí, pues cualquier señor, pero yo le dije un nombre. Pero entonces hasta el Antiguo Testamento no se había dicho el nombre, solamente el Señor. ¿Está claro? Y ese nombre Señor, esa potestad de llamarle Señor a ese ángel, era mientras venía el verdadero heredero del reino de los cielos y del reino de la tierra, a quien va a recibir la herencia, porque él es el heredero del cielo y la tierra, a tomar posesión de lo suyo, porque él viene para ser rey. Entonces, mientras tanto, en el Antiguo Testamento lo conocían como el Señor o como Jehová. Y Jehová, Dios o el Señor, le prometió que de David saldría uno que sería un rey eterno. Hasta ahí que casi que concluimos la prédica de la semana pasada. Estamos conectando con la prédica de hoy. Entonces, cuando él llegó a Jerusalén, miremos el capítulo 21, dice 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego le hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Ya voy. ¿Dijo ya voy? No, ellos fueron. ¿Sí? Y luego dijo: y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién mandó decir eso? El Señor. Los discípulos ya, sí, y fueron y buscaron y encontraron el asna tal cual les había dicho. Así lo vieron. Y cuando le fueron a preguntar: oiga, se está robando el burro, ¿qué pasa con usted? El Señor lo necesita. Ah, sí, llévelo. El Señor, es que es el Señor para ellos, es como decir Jehová lo necesita. No Danilo, el que apareció ahí, de pronto se lo dan a otro. No, es que el Señor, ¿cuál Señor? Ellos entienden que la palabra Señor es una palabra de mucha dignidad, y que si Dios lo necesita, ellos no pueden negarse. Porque Jehová Dios, vuelvo y digo, Jehová Dios. Es que en el Nuevo Testamento aparecía como el Señor. Pero si hubiera dicho con las palabras de que no son griegas sino arameas, hubiera dicho Jehová lo necesita. Entonces, ¿cómo no le van a prestar el burrito si Jehová lo necesita? Y luego se lo devuelve. Bien, ellos lo están reconociendo. Llegan con el burrito. 21. Antes de llegar con el burrito, cuando llegaban con el burrito, entonces dice la profecía, ¿no? Dice la profecía: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene? Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal cargado. Viene manso. Mire, el hecho de que venga en un burrito, el burro fue la criatura especial para que Jesucristo entrara a Jerusalén. El burro es un animal que es de carga, y resulta que los burros tienen burros, pero si un caballo con un burro sale una mula, y la mula sale estéril. Entonces no hay evolución, primero. Segundo, los burros que fueron creados para que el Señor entrara humildemente. Los burros no fueron creados para que ellos no van a tener carros, voy a crear burros para que ellos puedan trabajar. No, los burros, como todo fue creado por medio de él y para él, fue creado para que cuando apareciera ese burro, mirara cómo un burro es tan diferente a un caballo. El burro es carga. En otras palabras, nosotros vendremos a ser como burros para el Señor, que cargamos el nombre de Dios, porque tenemos que tener una actitud humilde como la del burro. ¿Sí?
que Él se le pone y no es para otra cosa. Pero Jesucristo en esa primera manifestación, para entrar a Jerusalén, no vino en un caballo, como lo manifestaría un gran líder o un rey, porque imagínense que tal un rey viniera en un burro. Entonces, ¿quién le va a creer que es rey? Pues tendría que venir un caballo, ¿cierto? Yo no podría ver un rey. Póngase usted a pensar, vaya usted a un rey de cualquiera de este mundo que usted conozca, que llegan es con carrozas y carruajes con último modelo, y decirle que el rey viene en una Skoda Fabia. No, pues ese no es el rey, ese es cualquiera. Pero Jesucristo vino en un burrito porque estaba mostrando la humildad y la mansedumbre. Manso, ¿qué quiere decir? Aunque tiene toda la potestad de Señor y Rey, Él no está haciendo otra cosa sino que cargar lo que Dios mandó a hacer. Entonces Él es el que viene en esa primera manifestación, manso. Cuando usted ve una persona mansa, no quiere decir mensa. Mensa y manso es 100%, es diferente. Una persona mensa es una persona tarada. Y una persona mansa es una persona que tiene mucha capacidad, mucho, como un caballo. Ustedes han visto los caballos mansos, ¿no? Cuando pasan un caballo todo grande y lindo, ¿no? Y uno, súbase. No, ese caballo de pronto me tumba. No, él es mansito. Usted lo puede manejar fácilmente, usted no va a tumbar. Manso quiere decir eso, que tiene todo el brío, tiene toda la sangre, tiene todo el coraje, pero alguien lo está mandando, alguien lo lleva. Jesucristo viene manso porque es el que viene a obedecer al Padre, aunque tiene toda la potestad de salvar y de traer juicio. Es el que en la primera oportunidad la gente no puede creer por su mansedumbre, ¿sí? En la primera oportunidad. Pero mire lo que él sigue diciendo. Y los discípulos fueron y como les mandó, bueno, luego dice el 9. Yo léalo para no demorarnos. Dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por ahora, Señor, es lo mismo. Bendito el Hijo. O sea que le están diciendo que el Hijo de David es el bendito. Hosana, ¿saben qué quiere decir Hosana? Como decir alabado, como glorificado, ¿sí? Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. O sea, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como bajándolo, como si fuera profeta. Claro, como el rey también era profeta y lo tenían por profeta a él porque no alcanzaban a ver que era el Cristo del Señor. Entonces lo veía el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, uno que viene muy humildemente porque Nazaret y de Galilea, mejor dicho, dice que Nazaret había podido nacer algo. O sea, muy humilde, ¿no? Nació en un pesebrero y fue hijo de carpinteros, que era de las profesiones de las más bajitas. De Nazaret y de Galilea, mejor dicho, no se esperaba. Mírese la humildad y la mansedumbre con esa primera manifestación. Pero él tiene una misión. Y como tiene una misión es salvar. Ya dije, él viene a tomar su reino, viene a deshacer las obras del diablo que ya está ahí, ya había manifestado todo el poder que tiene. Pero por último él viene a salvar a los hombres. Y para salvar a los hombres tiene que derramar la sangre. Tiene que derramar su propia sangre, tiene que dar su vida. ¿Para qué? Para que al entregar su vida nosotros la tomemos. Por eso nosotros tomamos ahí Santa Cena. ¿Por qué tomamos Santa Cena? ¿Por qué tomamos la copa? Porque estamos reconociendo que hay un pacto con Dios por medio de esa sangre, que lo expliqué la semana pasada, que nosotros tomando esa sangre, la copa no es la sangre, ni yo tengo el poder de convertir en sangre, nadie tiene ese poder, sino que nos está haciendo memoria que la sangre de Jesucristo fue derramada para que tuviéramos un pacto con Dios. Es un pacto secreto, que por medio de la muerte de Jesucristo Él expió nuestro pecado, y que si nosotros creemos que la sangre de este Rey nos puede salvar, que es sangre inocente, que es la sangre del Hijo de Dios, que Hosana en las alturas, que bendito el que viene en el nombre del Señor, pero viene a hacer esto. Entonces Él entró, y cuando entró al templo, encontró que estaban cambiando monedas, se volvieron esto un negocio de la sangre de los corderos, y cogió un rejo y lo sacó a todo el mundo. Quiten esto, dijo acá. Escrito está, la casa de mi padre será llamada a vosotros, casa de oración será llamada, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque hizo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. Y vinieron del templo
Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, yo estoy escuchando. Jesús no se indignó, porque él sabe que es él, que verdaderamente estos están reconociendo lo que ellos no pueden reconocer. Dijo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas? O sea que cuando nosotros estamos diciendo que Jesús es el Rey, que bienvenido el Rey, estamos alabándolo, estamos adorándolo, estamos haciendo una verdadera alabanza, reconociendo su deidad. Lo que estos niños y jóvenes estaban diciendo, que tú, Hosana al Rey que viene, al hijo de David, estos otros estaban diciendo que eso sería una blasfemia. Reconoce que tú eres el Cristo que viene de Nazaret de Galilea, siendo profeta. ¿Sí? O sea, ellos no querían reconocer, pero Jesús está diciendo sí. Esa alabanza es perfecta. Eso que están haciendo es tan perfecto, están reconociendo lo que ustedes no reconocen. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Luego es para ir mirando lo que pasó después de eso. ¿Por qué lo sacó? Porque quiten esto de acá, llegó la sangre, que es la sangre perfecta, y vamos a reemplazar esta sangre, vamos a modernizar todo. Ya no será este templo, por eso hablamos ya del bautismo, ya no es esta sangre, es la sangre de Jesucristo. Pero le preguntaron a él, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y de quién te dio esta autoridad? Es lo que uno tiene que aprender de Jesús, no responder a todo lo que le preguntan. No, entonces usted también tiene derecho a hacer preguntas, ¿cierto? Él respondió y les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: pues tampoco yo también os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué quedó esto escrito? Porque es que Jesús sí tiene esa autoridad para sacar a todos del templo y decir que esta es la casa de oración, y tiene la autoridad por encima de los sacerdotes de acabar con esa ceremonia mentirosa que la han vuelto cueva de ladrones, que hoy en día muchas iglesias también son cueva de ladrones que profetizan mentiras. ¿Pero por qué? Porque están buscando las cosas de este mundo y no están buscando las cosas que a Dios le corresponden. Entonces, como no están viendo lo que Dios quiere hacer, sino lo que los hombres quieren hacer, hizo otra parábola. Entonces les dijo que tenía 2 hijos. Dijo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. ¿Sí? Y luego, acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué? Ya voy. No fue. Ahorita voy. Y finalmente no fue. Entonces dijo: ¿quién hizo bien? El que dijo no voy, pero por dentro: ay no, pero yo cómo no voy a hacer eso. Ni le dijo a nada, sino fue y lo hizo. Es preferible mucha gente que diga no voy a hacer nada y que finalmente lo haga, a decir ya voy y finalmente no lo hace. ¿Cierto? Este dijo ya voy, sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hizo. Entonces pregunta: oiga, ¿quién hizo bien? ¿El que dijo sí, ya voy, pero al final no fue? ¿O el que dijo no lo quiero hacer, que le saca la piedra, que diga que no lo voy a hacer porque no? Pero por lo menos dijo no. Entonces uno dice: bueno, yo sé que ya no lo va a hacer. Pero si lo dice: ay, sí, mire, lo hizo. Entonces uno ve el corazón del que finalmente sí lo hizo. Este es muy importante. ¿Por qué? Mire lo que dijo. Le preguntaron cuál hizo bien. Entonces dijo que el primero. Dijo: de cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís pues para creerle. Es que el arrepentimiento es lo que Dios está buscando, que es lo que a la gente no le gusta. Por eso digo que la palabra clave en esta predicación es arrepentimiento y obediencia. El arrepentimiento, cuando uno dice arrepiéntase, la gente inmediatamente se le viene una lista de pecados. Sí, claro, hay cosas de la carne que usted no debe hacer porque son malas para usted. O sea, si usted roba, si se mata, adultera, fornica, todo eso tiene una consecuencia de este mundo, es lógico. Pero siendo cristiano,
teniendo la vida eterna, usted creyendo en Cristo, usted tiene un Salvador al cual usted se arrepiente orando. Señor, y perdóname, yo hice tal cosa, Señor, yo no debía hacer, ayúdame a que yo no haga más esto. Y el Señor, escuchando esa confesión de arrepentimiento que está reconociendo, Él lo puede perdonar. Por eso tomamos Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que en la sangre de Jesús hay un pacto, hay una alianza, que yo si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo lo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene el poder de limpiar de nosotros, de la conciencia, la culpa del pecado que muestra la ley. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Lo están entendiendo? ¿Cómo es? La sangre tiene el poder de limpiar la conciencia del pecado que ha cometido. Porque si usted confiesa el pecado y usted ya se lo dijo a Él, Jesús tiene la potestad más grande, igual a la de Dios, de perdonar y olvidar lo que nosotros no tenemos capacidad. Nosotros no tenemos mire, nosotros se perdona y dice, ay, yo perdono pero no olvido. ¿Sí? Eso es. Escuché un escritor españolete que estuvo en la feria del libro. Entonces él tiene como palabras o como frases que son muy guay, ¿no? Entonces dice que los hombres sin la mentira no pueden convivir, que la mentira es algo que es muy importante para la convivencia, que ningún hombre puede vivir sin mentira, que en este mundo no se puede vivir sin mentiras. Digo, porque usted le dice la verdad a su esposa y termina el matrimonio. Usted le dice la verdad al papá, entonces no puede tener nada. Dice la verdad a un negocio y no puede negociar. Entonces todo el mundo miente. O sea que él está justificando la mentira. Está justificando que es un hijo del diablo, porque dice que él es mentiroso y padre de mentira, porque de suyo habla. Y todo el que es mentiroso es hijo del mentiroso. Porque patrón, hemos tomado el patrón de ser mentirosos, pero Dios es verdadero. Y cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió como el Hijo que salva, como el verdadero que va a salvar a los hombres, y en Él no hay mentira. En Jesucristo es el único que no miente, que no engaña. Dios no miente, Él no engaña. Entonces cuando Él dijo que voy a hacer la voluntad del Padre, Él la cumplió hasta la muerte. Y todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, Él viene a cumplirla como Rey, como Señor. Tiene todo el poder y la autoridad, sino que la primera manifestación viene con mansedumbre para obedecer al Padre, diciéndole, sí Señor, voy a hacerlo y voy a hacerlo ya. Y ustedes que le están diciendo, bautícese para arrepentimiento, que Juan vino predicando arrepentimiento, es, no crean que se van a salvar por la ley. ¿Sí? Por eso estoy diciendo que no es por la ley, que la Biblia dice que nadie se va a salvar por la ley, por cumplir la ley, sino por tener fe, es decir, por comenzar a obedecer, por querer obedecer a Dios. Y una de las cosas que tiene que obedecer es creer que Él es. ¿Él es qué? Por favor, alguno de ustedes, escríbalo. Él es el Señor, el Cristo. ¿No se acuerdan lo que Pedro le preguntó a Pedro? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? No, un profeta. ¿Y ustedes quién dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Uy, ¿quién le reveló eso? Es que si usted no tiene esa revelación ahorita, no puede decir que usted es salvo. Por eso le pregunto, ¿quién es Jesús? O sea, ¿quién es Él? Para usted Jesús, ¿quién es? ¿El carpintero? ¿El Hijo de María? ¿Un profeta? Mi Cristo, mi Señor, mi Rey. ¿Por qué? Porque ya lo compró con su sangre. Usted está tomando Santa Cena diciendo, Él me compró con su sangre. Él pagó por mí. Él pagó por este miserable pecador. Y ya ahorita, como Él es mi Señor, a Él le confieso yo todas mis penas. Jesús, confieso todas mis penas, que ahora puedo yo soportar. ¿Por qué? Porque Él es que puede salvar. Porque Él pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto por nosotros, para que Él fuera nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero eso solamente ¿quién puede salvar? Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Y cuando Jesús perdonó al paralítico, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces levanta tu camilla y vete. Y dijo, ay, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Cómo así? Y se indignaron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Que solamente Dios puede perdonar pecados? ¿O decirle al paralítico, levanta tu silla y vete? Y como no pudieron responder, dijo, pues para que ustedes sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados en la tierra. Paralítico, oiga, ¿sabe qué? Levántese de su silla y vete para la casa. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. O sea que Jesús es ¿quién? Jehová. O sea, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Cristo, Él es enviado por Dios, es el ser igual a Dios. Cuando usted dice el Señor, está diciendo Dios.
Cuando usted está diciendo Jehová, entonces está diciendo Dios, que es el Señor. Pero cuando usted le dice Jesús es el Señor, usted está reconociendo lo que estos fariseos no quisieron reconocer porque no se arrepintieron. Y la pista para Jesús saber que se arrepintieron, para reconocer quién era Él, es el bautismo. Porque el bautismo a ellos salía de un descendiente de Abraham que creía que se salvaba por ser hebreo, a salir del agua a decir yo necesito un salvador. Mientras que nosotros reconocemos que somos pecadores porque no somos de la descendencia de Abraham en cuanto al linaje, sino que somos descendencia de Abraham por la fe que queremos obedecer. Adán no obedeció, Abraham sí obedeció. Yo soy como hijo de Abraham que quiere obedecer, dejando todo lo de este mundo para poder seguir a Dios. Pero para poder, dijo Jesús, dijo que ¿quién me puede seguir a mí hasta la muerte y muerte de la cruz? Quiere decir, ¿quién puede obedecer? ¿Quién quiere obedecerme a mí? Hasta la muerte. Y así fuera también una muerte que tuviera que morir en la cruz. Hasta Pedro fue él, pero él dijo yo no voy a morir como el Señor. A mí me crucifican pero con los pies para arriba. Él no se sintió digno que lo crucificaran igual, porque solamente Jesús es el Señor que venía a morir de esa manera, siendo inocente, a pagar por los culpables. Pero vuelvo y digo, es que Él es el Señor. Cuando usted dice el Señor, no es como el Señor esté con vosotros. No, porque sé cuál. Nadie obedece. Dígame quién obedece. ¿Sí? Nadie obedece. Si usted le dice a Jesús Señor, dijo, ¿para qué me dice Señor, Señor? ¿Para qué? Si no me obedece. Yo le voy a comparar dos personas. El que obedece y el que no obedece es así. El que obedece construye la casa sobre la roca. El que no obedece construye su casa sobre la arena. Entonces, si yo hablo y usted no obedece, usted va a perder el tiempo. Pero si yo hablo y usted me cree que soy el Señor y me obedece, usted es como que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, es que tú eres la roca. No, Él no es la roca. En la obediencia, Él nos ve que estamos cimentados sobre la roca. O sea que nada nos va a derribar. Usted no va a perder su tiempo construyendo su vida de fe. Pero los que son religiosos y hablan pero no obedecen, porque no reconocen que Él es el Señor. Bueno, es que esto es solamente una entrada para que nosotros entendamos que a Jesús se le dice Señor porque hay que obedecerle. Y uno cuando comienza a obedecerle quiere decir que se arrepintió. Y el primer paso de la obediencia es el arrepentimiento, reconociendo Señor, yo no te he obedecido, no te conozco, yo no te entendía, pero quiero comenzar a conocer la Biblia para reconocerte como el Señor, como el que fue enviado como Dios. Por último, una última parábola otra parábola que hizo el Señor fue de los labradores malvados. ¿Sí? De todas maneras yo la voy a colocar en las estas en YouTube para que ustedes también lo puedan escuchar. Versículo 33. Sí, estamos en Mateo 22, 33. Oír otra parábola. Porque la primera fue una parábola de los dos, ¿no? El que obedecía y el que no obedecía. Ellos, los judíos que obedecieron al bautismo de Juan, quiere decir se arrepintieron y reconocieron que son pecadores. Pero ahora hay otro tipo de malvados. Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella, en un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon y a otros los mataron y a otros los apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. E hicieron lo mismo con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando le vieron hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Recuerdan dónde murió Jesucristo? Fuera de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, este dice que es el Hijo de Dios, ¿qué tal que sea el heredero de todo? No, matémosle. Pero no lo mataron ni siquiera en Jerusalén, lo mataron fuera. Gracias que lo mataban afuera, si no nosotros no hubiera podido leer que Él es el Cristo. Si hubiera estado adentro, solamente hubiera muerto para los judíos, pero murió fuera donde todo el mundo pasa y puede leer que Él es el Señor. La causa de su muerte escrita en la cruz de Calvario fue, este es el Cristo, o sea, este es el Rey de los judíos, a quien ustedes le decían Señor. ¿Sí? Entonces por eso se está diciendo, ¿qué dicen del Cristo? O sea, ¿qué dicen del Señor? Es lo mismo, la pregunta que Jesús le está diciendo, aunque murió en la cruz, porque viene manso. Dice, cuando venga el Señor, pues,
el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos los labradores? Y les dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será entregado, quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere. Es que es diferente caer sobre la piedra arrodillado, y otra cosa es que la piedra le caiga encima, ¿cierto? Si uno se arrodilla ante él, entonces pues reconoce que es una piedra que es edificada y se arrodilla para hacer. Pero si le cae encima, lo va a matar. Oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos y buscaban cómo prenderle. Luego otra parábola de lo mismo. Mire que es que él está dándole la forma de él es el rey que viene a salvarnos, pero tiene que arrepentirse, que lo muestra por el bautismo, pero que ustedes me están matando, y que el que está haciendo eso, el que envió esto, fue el Padre. Por eso está diciendo la siguiente parábola, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey, ¿al oír esto quién? El rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mire, el que toma Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, es como tomarlo por un homicida. ¿Sí? El que toma pensando que solamente es un bizcocho y es un juguito. Ay, este jugo está feo. Ay, eso no sabe cómo. No, estamos haciendo memoria de lo que. Mire, escuche para terminar. Cuando Jesucristo iba a entrar al reino de los cielos, va a entrar como rey, ¿cierto? Ustedes piensan que Dios, el Padre que creó el cielo para él y que él viene a tomar su reino, no iba a hacer una gran fiesta para el día que él tome posesión delante de los ángeles y delante de todo el mundo. ¿Sabe la gente que uno invita aquí a la iglesia? Ay, no, es que yo tengo que trabajar. No, es que me salió otra cosa. Pero venga, mire, es que el reino de los cielos es como llamarlo a una fiesta que Dios está haciendo para su hijo. El día de la muerte es el día nuestra, es el día que nosotros dormimos con la esperanza de entrar a participar de este reino. Pero si los que han venido siempre sacan disculpa para venir a tomar parte del reino, porque están ocupadísimos haciendo otras cosas, están menospreciando la fiesta de bodas que el Dios Padre ha hecho para su hijo, que va a ser establecido como rey. Entonces va a tomar sin misericordia a los que no le entendieron que él es el rey, él es el Señor, porque como lo vieron muerto en una cruz, entonces dijeron que era una débil, pero no sabe que cuando él venga por segunda vez va a hacer juicio. Voy a dejar hasta aquí. Solamente voy a aclarar dos cosas. Cuando Jesús dijo, Mateo 22, 44, que dijo que de quién es el Señor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Que ya es la vida de fe de nosotros los que somos cristianos, de los que somos creyentes. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ¿por qué hay que creer esto? Dice que si confiesas con tu boca, el título de la prédica es Jesús es el Señor. Si usted puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, que tiene la misma potestad de un rey, que tiene la potestad de salvar porque Dios es el único que salva, que Él vino como rey, pero en esta primera manifestación vino mansamente para tratar de salvar a los que crean en Él, y derramó su sangre para tener un pacto con Dios, que el día del juicio no vendrá sobre nosotros. Entonces, si nosotros hacemos esto, estamos diciéndole a la gente, oiga, ¿quién es el Señor? Sabe que mi esposa y yo nos hemos dedicado a corregir mucha gente que quiten la palabra. Y Dios me dijo, sino que diga el Señor Jesús. O Jesús, el Señor. ¿Por qué? Si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue Dios quien le hizo justicia, que lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque el bautismo nuestro no es para confesar que somos pecadores,
sino que nosotros nos unimos a Jesús para tener la esperanza de resucitar como Jesús resucitó. Es decir, si nosotros creemos que Jesús es el Señor y creyendo en esto, nos bautizamos, estamos uniéndonos a la muerte de Cristo con la esperanza de resucitar como Dios resucitó a su Hijo de los muertos. ¿Sí? Uno cree que Jesús es el Rey, el que viene como Señor, como Salvador, como Mesías, que tiene potestad en el cielo y en la tierra, que es el dueño de todo, pero que aún así, ay Señor, gracias porque todavía no ha llegado el día del juicio, voy a correr más bien a predicarle a otras personas, a hablarles, a decirles que Jesús es el Señor, el que hablaba del Antiguo Testamento, el que los judíos temían, pero no temieron a Jesús. Antes lo mataron, y como lo tienen como, Dios los va a tomar es como asesinos, y no como los que creyeron que es el que los salva. Es un secreto que nosotros estamos aceptando. Lo que ellos despreciaron, nosotros lo estamos aceptando. Para ellos fue un tropezadero y va a caer y los va a aplastar, va a ser juicio. Pero para nosotros es el que nos salva. Es el Señor. Que si usted dentro de su corazón, es que ¿sabe por qué Romanos dice eso? Porque Romanos tenía un rey. Y resulta que estos romanos tenían que decir que Jesús no era el Señor, sino que el rey de momento, Herodes o Nerón, era el rey. Y si decían que había otro rey, es como cuando Jesús vino y dijo que había otro rey. Entonces por eso comienza el libro de Mateo diciendo que dónde está el rey de los judíos, que yo también quiero ir a adorarlo. ¿Quién dijo eso? Herodes, pero quería era matarlo, porque ¿cómo va a haber dos reyes? El rey de los judíos. Todo el libro, todos los 4 evangelios está hablando acerca de Jesús que va a venir como rey. Si usted lee los evangelios, él está únicamente diciendo cuando yo vuelva, va a ser, el reino va a ser como ay, el reino va a ser ay. ¿Por qué? Porque esta primera vez estoy obedeciendo al Padre, que ni yo entiendo por qué los ama tanto. Yo le digo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero la segunda vez que venga ya no viene montado en un burro. La segunda vez viene con voz de estruendo. Por eso el Cristo que yo creo es el de Apocalipsis capítulo 1. A Él es el que estamos esperando. Sino que estamos en el tiempo de la gracia y por eso tomamos Santa Cena. Para recordar que por su palabra, que el verbo se hizo carne y que nosotros estamos recibiendo esa palabra, que nos da fortaleza para seguir viviendo en este mundo, pero que hemos tomado su sangre como el pacto que Dios juró por medio de Jesucristo, que Jesucristo va a ser también sacerdote para nosotros para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que Él se sentó a la diestra del Padre para que antes de su venida sea el que intercede por nosotros ante el Señor, como intercede un sacerdote. ¿Sí? Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted no le confiesa sus pecados a los hombres. Sí, por eso dice que no diga, que entre los hombres dice mucha mentira, pero al Señor dígale la verdad, Señor, yo soy esto. Y Él sabe que es bueno, y si se arrepiente, ayúdame a salir de esto para que usted pueda mejorar su condición en este mundo y usted pueda tener el derecho de predicar que Él es el Señor, su Señor, a quien usted está obedeciendo, y que lo que usted deja de hacer malo en este mundo es para adornar la prédica. Pero no lo salva la ley. Su buena conducta en este mundo no lo salva, porque si no los judíos se hubieran salvado por la buena conducta de la ley, sino que a nosotros nos salva la sangre de Jesucristo, la obra que Dios hizo por medio de su Hijo, la obediencia de Él, la obediencia de su mansedumbre, que vino montado en un burro para dar su vida por el rescate de nosotros. Pero Él es el Señor. Cuando venga viene como Señor. Es el Señor y nuestro Salvador, pero será el Señor y el ejecutor a los que va a mandar al infierno. También es Señor de ellos. Por eso termina diciendo, dice Romanos, termina diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Bien, 1 Corintios capítulo 11, para tomar Santa Cena. Primera capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de su Señor. Reconozcan siempre que usted fue comprado por el precio de Jesucristo, de su sangre. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sabe? El cuerpo de Jesucristo fue literalmente destrozado a garrote, a látigo. A él, cuando le hicieron 39 latigazos, con los látigos que en las puntas eran 9 ramas con hueso en el fondo, o pedazos de vidrio, para que cuando entrara tenía la facultad de romper toda la carne, destruirla, toda la espalda, sin matarlo. Ellos eran muy especiales en esto. Entonces, molido por nuestro pecado. El castigo que nosotros merecíamos para que nosotros tuviéramos paz, Él lo recibió, para que tuviéramos paz para con Dios. Entonces estamos celebrando Santa Cena diciendo: sí, aunque eres el Señor, vino a obedecer al Padre para manifestar el amor que Dios tiene por nosotros. Su cuerpo fue partido y nosotros estamos partiendo el pan, un pan, y a cada uno ahora le voy a dar un pedazo. Y cuando come cada uno un pedazo, dice que por ustedes es partido, quiere decir que cada uno de nosotros tiene un pedazo de la vida de Cristo. Que cuando estamos aquí somos como el cuerpo que se reúne, pero cuando salimos a ser como alimento espiritual para los demás. Pero la carne sin sangre no tiene vida. Entonces, si usted come, tiene carne, usted es parte del cuerpo de Cristo cuando se bautiza, pero si no tiene sangre no tiene vida. Esto hay que hacer memoria. Cuando yo salga de aquí, de este lugar, yo tengo la responsabilidad de que dentro de mí reconozco no solamente que soy el Señor, sino que las palabras que salen de mí deben salir untadas de la sangre, teñidas de la sangre, para que tengan palabras que tengan vida. Si esta palabra no tiene sangre, si la predicación no tiene sangre, no tiene vida. Si la predicación de usted, cuando usted hable de Jesús, que aunque es el Señor, no habla de lo que Él hizo por usted, no puede tener la salvación. Nosotros estamos reconociendo que Jesús es el Señor, pero creemos en nuestro corazón que aunque Él murió de esta manera, Dios le devolvió la vida, y la vida que Él perdió nos la entregó a nosotros. Amén. Vamos a orar para reconocer por medio de la sangre que aunque Él es el Señor, murió para comprarnos, para que seamos de su propiedad. Cuando usted dice Señor Jesús, está diciendo mi Señor, a quien yo obedezco, mi dueño. ¿Sí? Adán no obedeció, Abraham es la parábola de la obediencia, y Jesucristo es 100% el autor y consumador de la fe, el que obedeció hasta la muerte y la muerte de la cruz. Y nosotros ahorita obedecemos al Evangelio. Esa es la buena nueva. Jesús me rescató con su sangre. Jesús, su cuerpo fue partido por mí. Si usted tiene esa fe, puede tomar Santa Cena. Mientras tanto, voy a orar. Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de celebrar hoy Santa Cena teniendo la fe que tú nos has dado. La fe que nos hace creer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que vino no por la sangre del linaje de David, sino que su sangre y su carne no pertenecen a este mundo, porque Él es el primero y el último. Él es nuestro Dios, que la sangre y la carne de Jesucristo no pertenecía ni a José ni a María, sino que el embrión de nuestro Señor fue puesto en el vientre de María para que el Rey, el dueño del cielo y la tierra, que venía por primera vez humildemente en un burrito, dio su vida para rescatar a todos los que creyéramos en Él. Por eso Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Él es nuestro Rey enviado, ungido por Dios para salvarnos. Tomemos Santa Cena, Señor, recordando para que nosotros no menospreciamos ni el nombre ni la dignidad que has recibido, que Dios el Padre te dio. Y podemos nosotros llamarte Jesucristo, o Jesús el Señor, o Jesucristo. Te damos gracias. Amén.